Hola, mi nombre es Nereida Pérez. Voy a hacer la exposición de 10 temas de la materia de criminología para sustituir el examen número 1 previa autorización de mi tutor Berwin. Iniciaré entonces indicando que cuando hablamos de criminología debemos ver su origen. Este básicamente proviene del latín criminis y del griego logo, que significa tratado o estudio del crimen y el delito o delincuente. Tenemos así que básicamente resaltar sobre lo que es la disciplina de la criminología, si es propia o no. Y según las ramas de la investigación humana, se llegaron a reunir una serie de piezas dispersas con la cual se desarrolló la disciplina como propia. Tenemos así que la criminología en la actualidad es una ciencia totalmente empírica, pero sobre todo interdisciplinaria. Interdisciplinaria porque hace uso de diferentes ramas importantes como la medicina, la antropología, la psiquiatría, la biología, que le dan herramientas para que se vaya desarrollando esta disciplina. Si vemos lo que es la evolución del delito, tenemos que manifestar que inclusive en la antigüedad y en la Edad Media ya se manifestaba la necesidad del problema de la delincuencia y la necesidad de que se ejercieran castigos. Fue así como los filósofos importantes como Hesiodo, Pitágoras, Sócrates, Platón y Aristóteles empezaron a hacer reflexiones y a manifestar la necesidad de que se planteara este problema. Tenemos así que el tema 2 nos pide lo que es la definición de la criminología, y ya en 1929 Quintanilla nos las definía básicamente como la ciencia del crimen o estudio científico de la criminalidad, pero también el estudio de sus causas y medios para combatirla. Tenemos así que el único objeto de la criminología en primer lugar es el crimen, luego el delincuente, la víctima y el control social. Que existen unos métodos, básicamente el empírico, que viene a sustituir la especulación y el silogismo para conocer la realidad y explicarla. Se desarrolla la criminología mediante el principio interdisciplinario, es decir, mediante la utilización de esas disciplinas a las que les mencioné anteriormente, pero que vale la pena establecer la relación de la criminología con esas otras disciplinas, entre las cuales tenemos la antropología, que constituye la ciencia del hombre, la psiquiatría, que es la ciencia médica que trata las enfermedades mentales, la sociología, cuyo término fue acuñado en primer término por Comte y que estudia el entorno social, la psicología, que es el estudio científico de la conducta y experiencia de los seres humanos, la medicina legal, que es sin duda importantísima porque es una disciplina que utiliza la totalidad de las ciencias médicas para dar respuestas en las cuestiones jurídicas. También la geografía criminal, que viene dada básicamente por las variaciones regionales de la criminalidad y se realiza mediante estudios de carácter regional y ambiental. Las estadísticas criminales y políticas, que son básicamente la utilización de la enumeración de crímenes locales, regionales y nacionales, y las políticas de orden, digamos, estadístico, que en un momento determinado tiene que poner en funcionamiento el Ejecutivo Nacional para establecer políticas de criminología efectiva. El tema 3 nos pide hablar sobre lo que son las escuelas. Iniciaremos hablando sobre la escuela clásica, desarrollada por Becara en 1764, quien escribió la obra Delitos y Castigos y buscaba básicamente plantear la necesidad de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, cosa que sigue siendo así, y por precepto constitucional nuestra Constitución indica que todos los ciudadanos de Venezuela son iguales ante la ley. La escuela positivista, que tiene sus inicios en el siglo XIX, desarrollada por Lambrosio. Básicamente tenemos una escuela llamada anómica que se fundamenta totalmente en la teoría de la anomía. Básicamente ella lo que buscaba era estudiar la desigualdad material y la división del trabajo, pero con una mayor intensidad. El tema número 4 nos solicita ya hablar sobre los principales aportes a la criminología en nuestro país. Importante destacar que uno de nuestros fundadores y principales representantes es Helio Gómez Grillo, quien nació en 1924 y fue el primero en elaborar una serie de estudios que lo llevaron a escribir varias obras referentes a la criminología, como es, en primer lugar, la Introducción a la Criminología, básicamente escrito en 1965. Después desarrolló La delincuencia en Caracas, otra obra llamada Diario de la Criminología,
otra obra denominada Los delitos y las penas en los países socialistas, las penas y las cárceles, la evolución de la delincuencia en Venezuela, entre muchos tantos. Aportes importantísimos han seguido desarrollando Mendoza Troconi, Flores Carzola y García de Mármol, quienes haciendo uso del material que les dejó Elio Gómez Grillo han desarrollado otras obras que hoy en día nos permite a los venezolanos tener material para seguir estudiando esta ciencia. El tema 5 ya que básicamente trata sobre esas escuelas sociológicas a las que nos referíamos anteriormente, y es que básicamente esta escuela lo que sostiene que las personas y los individuos están influidas por factores externos, ajenos a él, que hacen que en un momento determinado se produzcan esas conductas delictivas. Considera esta escuela que el delito es un fenómeno social, es decir, desarrolla la teoría de la criminalidad básicamente sobre la etiología. Decían esos autores que la distribución geográfica de la ciudad tiene mucho que ver con la delincuencia y que conlleva a esos factores multifactoriales como la familia, escuela, el municipio, la personalidad y los delincuentes. Y básicamente esta escuela lo que tenía como único fin era estudiar y averiguar cuáles eran esas causas que originaban la delincuencia. Entre los principales representantes de esta escuela tenemos a Alejandro Lacazaña, pero también tenemos a Gabriel Tarde y a Emilio Durkheim. El tema número 6 nos pide hablar sobre lo que es el delito como elección de un estatus social. Aquí es importante destacar que la conducta punible es un comportamiento humano delincuencial y que viene dado por una conducta llamada desviada, que no es más que el comportamiento de uno o varios miembros de la sociedad que se aleja del comportamiento estándar de todos los habitantes de la sociedad. Básicamente esta conducta desviada puede estar representada por factores económicos, a saber, en primer lugar, se establece una relación con la pobreza cuando básicamente se sostiene que las personas que están sometidas a pobreza extrema o mucha pobreza pueden desarrollarse como criminales. Sin embargo, estudios recientes han demostrado que no necesariamente las personas pobres son los únicos delincuentes o donde hay mayor cultivo de personas con ese tipo de comportamiento, porque en cuanto a la riqueza se ha determinado que esas personas en situaciones de bonanza también tienden a organizarse para cometer actos delictivos como por ejemplo narcotráfico, básicamente estafas con grandes empresas multinacionales, estafas de empresas de seguro, etcétera. Ahora bien, hay otros factores ecológicos que sin duda tienen que ver, pero también hay factores religiosos como el caso de ISIS, que es en nombre de una religión están cometiendo crímenes horribles en Europa. Factores culturales, porque por medio de difusiones masivas de cine, internet y juegos hay mucha violencia que pudiera incidir en lo que es la criminalidad, etcétera. Ahora bien, importante entonces resaltar en el tema referente a la criminología crítica, y esta es también denominada criminología radical o nueva, ya que lo que hace es solicitar que se comience a reconocer la necesidad de luchar contra esa criminología que ellos denominan paternalista y que busca la realidad del comportamiento, estudiar la realidad del comportamiento desviado y poner la evidencia de su relación funcional y disfuncional. Sin duda alguna que es importante aquí manifestar la necesidad de que hayan políticas criminales, que son programas que se implementan para adaptar las leyes a la realidad social del país, de modo que se minimicen, bien sea impartiendo una educación social a los niños y adolescentes o la readaptación de los ciudadanos que han cometido delitos, para que se inserten en la sociedad nuevamente. Esa política criminal, también llamada criminología aplicada, básicamente es el estudio de esos conocimientos proporcionados por la investigación científica a través de la ciencia de la criminología, que van a ayudar a establecer esas políticas de prevención de delitos. La prevención del delito es el conocimiento de esos actos delincuales y la utilización de la represión del delito, que se por el medio del castigo, imponiendo las normas penales para que el ciudadano no cometa más actos delictivos. Pero es importante destacar lo que es el rol del Ministerio Público en este tipo de implementación de políticas, ya que si hay impunidad, pues nos ha demostrado lamentablemente en la actualidad
en nuestro país que se incrementan los índices de criminalidad. El tema número 9 nos pide hablar sobre la formación de la personalidad y la estructura de la personalidad criminal. En esto básicamente lo que se hace es, ya Jean Pinel, criminólogo francés, sustituyó la palabra psicópata y empleó esa llamada manía sin delirio, que básicamente es la calificación que él quiso designarle a aquellas personas que mostraban actitudes agresivas, que eran aparentemente normales, pero que en un momento determinado, por mediante ataques de ira, no tenían ningún sentimiento de culpa y cometían crímenes. Es por ello que se conllevaba a estados peligrosos, donde personas básicamente que eran apacibles se convertían en delincuentes en un momento determinado. Importante ya relacionar lo que son factores biológicos con la criminalidad. Y es que la endocrinología es una especialidad médica que se encarga del estudio de la función hormonal, pero también de la anatomía y los desórdenes producidos por alteraciones de las glándulas endocrinas que pueden originar que hayan cambios de conducta en un ciudadano en un momento determinado, lo que sin duda ocasiona que se pudieran cometer actos delictivos. Es decir, debido a esos desórdenes hormonales, una persona puede volverse muy agresiva, pero también pudiera volverse persona depresiva, lo que podría desencadenar en que cometa crímenes contra su familia o contra su entorno, pero que tienen que ver mucho con esos factores biológicos. Otra parte importante, ya para finalizar, es esas llamadas desviaciones sexuales, que constituyen un comportamiento anormal que interfiere de una manera total o parcial con la reproducción. Esas desviaciones sexuales son transgresiones, básicamente, donde los deseos sexuales son presentados de gran intensidad y mediante fantasías existentes, que buscan ser satisfechas con intervención de objetos inanimados, pero también por el uso de niños o personas que no pueden defenderse por sí solas, y que sin duda alguna esas conductas también desencadenan o son conductas delincuenciales y que pueden en un momento determinado incidir terriblemente en los índices de criminalidad. Este tipo de alteraciones de la elección de objetos las tenemos clasificadas como fetichismo, la pedofilia, que es sumamente peligrosa, la necrofilia también, porque es la utilización de cadáveres para mantener relaciones sexuales, el parcialismo, la zoofilia, que es relaciones con animales, etc. Entonces hay una serie de, digamos, de formas de cometer el delito de parafilia. Agradezco muchísimo la atención.